¿Qué tal, mi gente linda? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Hoy vamos a hacer rosca de Pascua, familia. Una receta sencilla. Vamos a hacer 1 kilo de harina 4.0 y vamos a hacer paso a paso, familia. Así que vamos a la receta ya directamente. Para iniciar, vamos a echar acá nuestra harina 4.0, familia. Tiene que ser 4.0. ¿Sí? Vamos a echar todito completito. 1 kilo de harina 4.0, ¿ok? Abrimos acá. Vamos a abrir un huequito acá en el medio, así, en el medio mismo, y ahí le vamos a agregar 40 gramos de levadura fresca, familia. Levadura fresca. Si van a utilizar levadura seca, tienen que utilizar alrededor de 30 a 35 gramos, ¿ok? Vamos a echar directamente ahí. Hemos preparado, familia, en total 300 gramos de azúcar. Vamos a utilizar un poquitito acá para esponjar nuestro levadura. Echamos un poquitito, así. Hemos preparado en total 300 ml de leche, familia. 300 ml de leche. Vamos a echar también un poquitito acá. Echamos un poquitito acá. Y vamos a dejar esto que se esponje. Vamos a mezclar un poquito con la cuchara, así. Un poco de harina también, así. Ahí nada más. Ahí le vamos a dejar reposar, familia, esto unos 10 minutitos. Una vez que ya repose esto, ya vamos a volver para continuar nuestra receta. ¿Qué tal, mi gente? Acá ya volvimos ya de vuelta. Miren nada más, acá ya está esponjando nuestra levadura, así que ya vamos a continuar de vuelta nuestra receta. En un topercito así como esto, familia, vamos a romper 3 huevos, ¿sí? 3 huevos en total, así. 1, 2 y 3. Muy bien. Acá vamos a agregar todo el azúcar que nos sobró, familia. Miren, todo el azúcar que nos sobró. Habíamos agregado un poquitito en para esponjar la levadura. Y el resto ahora vamos a agregar todo acá. Acá le vamos a agregar una cuchara bien llena de vainilla. Vamos a agregarle 1,5 aproximadamente. 1,5. ¿Ok? Esencia de vainilla. Yo en mi caso le voy a agregar 2 gotitas de colorante, familia. Esto es opcional. Si tienen, le agregan, o si no, no hay drama con eso, familia. No hace falta agregar si no tienen, ¿sí? Para darle un toquecito nada más de amarillito, entonces le voy a agregar. Mezclamos bien esto. Habíamos preparado 300 ml, un poquitito ya echamos para esponjar nuestra levadura, la leche, y parte de esta leche otra vez vamos a echar acá otra vez. No completo, familia, porque vamos a ir midiendo la leche. Si es que va a faltar, le vamos a ir agregando después, ¿sí? Ok. Mezclamos un poquitito de esto también. Más o menos así. Ya una vez que tengamos así, vamos a agregar directamente este preparo, esta sopa, sobre la harina, ¿ok? Muy bien. Por último, vamos a agregar la manteca, familia. Hemos preparado en total manteca o margarina 150 gramos, familia. Así que echamos todito acá también. Directamente acá, encima del preparo. Muy bien. Ahí está. Ahí ya tenemos todito, familia, toda la receta. Solamente faltaría agregar más leche si es que va a faltar. Vamos a ver si finalmente los 300 ml de leche ya va a dar, o le vamos a tener que agregar un poquitito más, ¿ok? Vamos a trabajar acá en el medio. Esta manteca vamos a derretir bien acá. Y ya comenzamos el amasado, familia. No olviden que este es harina 4.0, ¿sí? Con mucha paciencia le trabajamos así. Muy bien, familia. Mezclamos bien acá en el medio.
y ya vamos a comenzar a mezclar toda la harina para amasar, ¿ok? Nuestra recetita de rosca de Pascua. Hace poco hicimos una receta de rosca de Pascua que era de medio kilo de harina, que ya tenemos también ahí en el canal. Puedo dejar anexado ese video a este video para que puedan ver también cómo se hace con harina. 13 hicimos de medio kilo de harina en esa ocasión, ok. Vamos a ir mezclando esto, familia, de acuerdo como les sentimos la masa. Si va a faltar, le vamos a ir agregando más líquido, o si no, ya no le vamos a agregar más nada. Vamos a medir exactamente cuánto líquido fue lo que le agregamos en total, ok. Ahí está. Le va a faltar un poquitito más de líquido a esta masa, familia, para poder juntar todo, así que ahí nada más agregamos un poco más de leche, ¿sí? Si no quieren utilizar leche, pueden utilizar directamente agua, familia, no hay problema con eso. Igual no va a hacer demasiado cambio en la receta, ¿sí? Ahí está, más o menos esa cantidad de líquido ya nos permite juntar toda la masa, familia. Así que vamos a bajar todo acá en la mesa para seguir amasando. Sí, más o menos esto sería la medida, familia. Pueden sentir acá más o menos nuestra masa. No es tan blanda ni tampoco es tan dura, más o menos una masa promedio. Y sobró un poquitito, miren nada más lo que sobró. Le habré agregado un total de 290 aproximadamente. Acá sobró unos 10 ml aproximadamente de leche. Así que prácticamente, si quiero tirar todo, voy a tirar todo, mía, pero ya mi masa está a punto, así que nada más sobra amasar, ¿sí? Vamos a amasar esto a la antigua, así como amasaba nuestra abuela, nuestra madre, ¿sí? Unos 10 minutitos. Una vez que ya tengamos la masa más o menos fina, ya volvemos para dejar reposar nuestra masa, ¿sí? Ok, familia, ya amasé ya por varios minutitos, unos 7 a 8 minutitos. Miren lo fino que se quedó nuestra masa, familia. Espectacular. En este punto yo recomiendo ponerle ralladura de limón o naranja, familia. Cualquiera de los dos. Si tienen ralladura de naranja, mejor. Pero en este caso yo voy a agregarle ralladura de limón encima de mi masa. Siempre recomiendo que agreguen en el último, familia, porque el aroma le va a pasar mejor si es que reposa con la masa bien entero nuestra ralladura de naranja o de limón, ¿sí? Voy a agregar acá también hacia abajo, así. Muy bien, ahí está. Juntar todo acá. Vamos a hacer en esta ocasión, como es una producción de 1 kilogramo en total, vamos a pesar acá cuánto tiene finalmente la masa. Vamos a pesar acá. Ahí está. Tiene 1800 gramos en total, familia. Y vamos a hacer, de esto vamos a hacer 4 unidades de rosca de Pascua. Vamos a hacer aproximadamente unos 450 gramos cada uno, ¿sí? Pesando 450 gramos aproximadamente cada rosca es lo que vamos a hacer, ¿sí? Más o menos espectacular. Un poquitito más voy a poner este a este y este a este. Ahí está. Muy bien, familia. 4 roscas es lo que vamos a preparar, así que vamos a hacer 4 bollos. Vamos a volver a embollar bien esto. Embollamos bien. Y esto es lo que vamos a dejar reposar. Miren nada más. Así. Ahí está. Mucha paciencia haciendo nuestra rosquita de Pascua para Semana Santa. Miren nada más. Ahí está. 4 unidades. En total. Es lo que vamos a hacer. Enrollamos bien esto.
Y esto lo vamos a dejar reposar, familia, unos 30 minutos aproximadamente. 30 minutos, alrededor de 30 minutos, y una vez que ya repose ese tiempo, depende mucho también del lugar donde están. Si hace frío en el lugar donde están, pueden dejarlo reposar en un lugar calentito. Y si hace un poco de calor acá como en Paraguay, Argentina, eso, entonces pueden dejar unos 30 minutitos aproximadamente, ¿sí? Así embollamos bien. Ahí está. Vamos a taparle con una bolsita, ¿sí? Una bolsita que traemos así del súper, cualquier tipo de bolsita, ¿sí? Para tapar nuestra masa, y ahí vamos a dejarlo reposar. Una vez que esto repose el tiempo necesario, volvemos y ya formamos nuestras roscas de Pascua, ¿sí? ¿Qué tal, familia? Acá ya volvimos ya unos 30-35 minutos aproximadamente después. Ya está así nuestra masa para nuestras rosquitas. Vamos a ir separando acá para ir armando nuestra rosca. Hay dos formas de armar, familia, de la rosca. Uno es haciendo el agujero acá y vamos separando. Y la otra forma que ahora les voy a enseñar es extendiendo nuestra masa. Vamos a utilizar un palo de amasar acá. Esta forma es mucho más sencillo, lo que a mí siempre me gusta más, porque le damos un mejor molde a nuestra rosca, familia. Así que vamos a hacer este molde, que es el más sencillo que yo encuentro para hacer, ¿okay? Simplemente extendemos así con una maderita y lo vamos doblando así, familia. Miren, sencillo. Lo doblamos así acá y lo vamos estirando. Esto vamos a extender un poquitito así. Con esto vamos a conseguir de que nuestra rosca pueda mantener siempre su agujero en el medio, familia. Porque si agarramos nada más y agujereamos acá, tenemos que ponerle un moldecito para que no se pegue otra vez en el medio, ¿sí? Sin embargo, con esta técnica ya no tenemos ese problema, familia, ¿sí? Una vez que ya extendemos más o menos así, esta medida, más o menos así, unos 2 cuartos aproximadamente. Acá en la punta, esta parte vamos a apretar un poquito más así. Le vamos a hacer una puntita, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer una puntita y vamos a unir acá, ¿sí? Vamos a extender un poquitito más. Más o menos así. Muy bien. Vamos a traer acá y vamos a abrir esta parte de mí así. Abrimos y lo unimos. Y ahí ya formamos nuestra primera rosca, ¿sí? Así de sencillo, familia. Miren, ahí nada más. Esta técnica ayuda muchísimo porque sale mucho más lindo la rosca y no necesitamos poner después nada acá en el medio para que no se nos cierre, ¿sí? Acá preparamos ya nuestra asadera. Esta es nuestra asadera luego del horno. Vamos a utilizar esta asadera. Siempre hay que identificar la parte de abajo, familia. Miren esta parte de abajo. Miren esta parte de abajo. Identificamos y damos la vuelta. La parte de arriba siempre es lo que tenemos que mantener, familia, ¿sí? Ahí le abrimos un poquitito y le aplastamos un poquitito así para que se vaya quedando bien nuestra rosca. Miren, familia. Sencillo. ¿Sí? Pegamos con nuestra espátula. Siempre nuestra espátula, familia, es muy útil tener la espátula. Tienen que comprarse una espátula para trabajar mejor en su panadería casera, ¿sí? Volvemos a estirar esto con paciencia. Esto se estira bien, familia. Después de reposar bien la masa, esto ya tranquilamente se estira. No hay problema con eso, ¿sí? Hacemos de vuelta la puntita acá y abrimos. Miren, familia, esta parte lo abrimos acá en el medio, ¿sí? Y metemos acá y lo cerramos de vuelta, ¿sí? Así terminamos de formar entonces nuestra rosca de Pascua, que va a salir espectacular, familia, ¿sí? Esta rosca de Pascua solamente lo vamos a decorar con crema pastelera, familia, porque eso es solamente la clásica, es crema pastelera, la rosca con crema.
No le vamos a poner arriba nada de cereza ni otro tipo de decoraciones. Simplemente le vamos a poner crema pastelera por arriba, ¿sí? Pero primero le vamos a dejar reposar. Miren nada más, familia, qué lindo están nuestras masas. Miren, espectacular. Miren esta técnica como es tan fácil. Con esta técnica no hace falta, familia, ponerle nada de acá en el medio. No hace falta ponerle nada. Simplemente así con esta técnica ya lo dejamos. Esto se va a mantener así bien abierto. Le dejamos un poco reposar, unos 20 minutitos aproximadamente. Y luego ya vamos a volver para continuar, familia, ¿sí? Abrir un poquitito más acá para que tenga más moldecito. Ahí está. Le apretamos un poco así, ¿sí? Muy bien. Esto lo dejamos reposar de vuelta. Y luego ya volvemos ya para meterle directamente en el horno. Ok, mi gente linda, ya pasaron unos 20-25 minutitos que dejamos reposar nuestra rosca. Más o menos así tiene que estar, familia. No hace falta que se fermente demasiado para meter en el horno, familia. Miren más o menos cómo está. Espectacular nuestra rosca, familia. Vamos a cocinar esto. Vamos a poner en 200 grados primeramente por unos 10 minutitos. En 10 minutos vamos a sacar nuestra rosca y vamos a llevar a ponerle la crema pastelera, familia. Así que vamos a poner acá. Vamos a colocar acá en el medio mismo. Vamos a retirar esta rejilla y vamos a poner ahí, ok. Más o menos en el medio mismo tiene que quedar para que se vaya cocinando. Después le vamos a alzar un poquitito más o menos unos 10 minutitos, y luego vamos a regresar para poder colocarle la crema pastelera, familia, ¿sí? Cerramos esto y ya lo dejamos unos 10 minutitos. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Cocinamos unos 10 a 15 minutitos nuestra rosca y está así nuestra rosca. Así que en este punto es donde vamos a pintar, familia. Para pintar vamos a utilizar un huevo, vamos a utilizar una cuchara de vainilla y una cuchara de leche, familia, ¿sí? A pintar todo esto para que pueda tener una linda doradura. Y vamos a agregar encima la crema pastelera, familia, ¿sí? Y nada más para que pueda dorarse más nuestro pancito. 10 a 15 minutitos nada más hay que dejar, familia, que se cocine para que mantenga su forma, ¿sí? Porque si cocinamos ya con la crema pastelera encima, va a perder volumen, no va a tener la fuerza para que gane más volumen nuestra rosca, familia. Así que recomiendo dejar cocinar un poquitito, unos 10 a 15 minutitos, y luego cuando ya esté así más o menos, pintamos con huevo y le agregamos la crema pastelera, familia, para llevar de vuelta al horno unos 10 minutitos más. 10 minutitos aproximadamente. Una vez que ya tengamos bien doradito, bien cocinado, vamos a volver ya para mostrarlo, ok. Vamos a agregarle la crema pastelera, familia. Lo ideal es que le agarre bien la crema pastelera en todas partes, familia. Así que vamos a ver cómo ponemos la crema pastelera. Más o menos así, familia. Vamos a comenzar acá. Vamos a hacer así, algo así, para que pueda agarrarle todito en todas partes un poquitito de crema a nuestra rosca, ¿sí? Ahí está. Hacemos acá también la misma cosa. Mucha paciencia, familia. Hacemos esta parte para que nuestras roscas puedan tener la crema pastelera encima, ok. Ok, familia, acá ya cargué otra vez. Voy a pasar todito acá para que pueda agarrarle
en toda parte. Esta parte ya es a gusto de cada uno, familia. Cada uno puede hacer como mejor les salga. Ya depende ya de la creatividad de cada uno de ustedes, familia, ¿sí? Si son pasteleros profesionales, obviamente le va a salir mucho mejor, ¿sí? Acá solamente enseñamos de manera que podamos aprender. A mí me gusta que toda la parte de la masa agarre la crema pastelera, familia, así cuando cortamos nuestra rosca, para que pueda tener cada rebanada pueda tener su crema pastelera. Ok, familia, así más o menos quedaron. Esto vamos a llevar de vuelta en el horno unos 10 minutos, y una vez que terminamos ya volvemos para pintarle con un poco de almíbar, ¿sí? Ok, familia, ya terminamos ya de cocinar nuestras rosquitas. Miren nada más, familia, espectacular lo grande que son estos, familia, espectacular. Esto vamos a pintar con almíbar, familia. Miren la almíbar. Voy a dejar en la descripción del video y también en la tarjeta cómo se hace la almíbar, familia. Esta almíbar tan sencillo, cómo se hace, voy a dejar en la descripción del video para que puedan aprender en muy pocos pasos y van a poder hacer en 5 minutos su almíbar, familia. También la crema pastelera, voy a dejar el video que ya hicimos de la crema pastelera en el canal para que puedan ver cómo se hace, familia. Sencillo también. Podrán ver en ese video, familia. Voy a dejar en la tarjeta y en la descripción del video. Miren, familia, miren cómo se cocinó todo esto, espectacular. Miren por abajo, muy lindo está quedando nuestra rosca de Pascua, familia. Nada más, acá le vamos a pasar un poquitito de esta almíbar por arriba para darle más brillo a nuestra crema pastelera y obviamente también a nuestras masas, familia, ¿sí? También para que le pueda dar un poquito más de dulce ahí arriba. Vamos a ir pintando todo esto para que se quede más bonito nuestra rosca de Pascua, familia. Nada más, que lo que faltó es ponerle un poquitito de color. De repente, si teníamos algo de la cereza, podíamos haber puesto. También podemos poner dulce de guayaba también, familia, si desean, ¿sí? Para darle un poco más de color. Pero no es indispensable, familia. No es necesariamente obligatorio ponerle eso, ¿sí? Esta es una rosca de Pascua casero que nosotros podemos hacerle a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, lo que sea, en nuestro hogar, así de manera casero y sencillo, familia. Todas nuestras recetas son sencillos y bien caseros, familia. La mayoría son recetas propias que nosotros elaboramos acá de forma casera y que compartimos con ustedes también nuestra experiencia. Algunas recetas también lo aprendemos para poder hacer y mostrarles cómo se hace. Nuestro canal es Aprender Haciendo. Nosotros también aprendemos constantemente de otras recetas nuevas para poder enseñarles a mí. Así que ahí está. Una vez que esto se enfría un poquitito y ya se endurezca más nuestra almíbar, vamos a cortar nuestro pan para mostrarles a mí, ¿sí? Ok, familia, ya se enfrió ya más o menos nuestra rosca. Así quedamos, familia, nuestra rosquita. Estos tienen alrededor de 450 gramos cada uno, familia. O sea que no, tampoco es una rosca muy pequeña, es un poquitito pesado. Especial para 3 personas aproximadamente esta porción, familia. Así que de 1 kilo hicimos 4 unidades de esta porción. Así que voy a cortar un poco. Vamos a rebanar así. Y vamos a ir viendo cómo quedó por dentro, familia, ¿sí? Ok. Vamos a separar esto. Miren nada más, familia. Espectacular, familia. Miren nada más. Bien cocinado nuestra rosca de Pascua, familia. Espectacular. Espero que les haya gustado esta recetita tan sencillo y tan fácil de preparar. Puedan hacer en sus hogares. Miren la textura, familia.
la textura ideal para una rosca de Pascua. Bien cocinado, bien lindo. Así que espero que les guste esta recetita, familia. Puedan hacer en sus hogares, puedan practicar esta receta sencilla y puedan aprender a hacer. Envíenme fotitos ahí por el Facebook. Voy a ir dejando en la descripción. Voy a dejar la receta de cómo se hace la crema pastelera y también la almíbar, familia. Así que espero que les guste. Nos vemos pronto en un próximo videito, familia. Chao, chao.